La más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo, y la clase más antigua y poderosa del miedo es el temor a lo desconocido. Muy pocos psicólogos lo niegan, y el hecho de admitir esa realidad confirma para siempre a los cuentos sobrenaturales como una de las formas genuinas y dignas de la literatura. El miedo es una sensación provocada por la percepción de peligro, ya sea real o ficticio. La máxima expresión de este miedo se manifiesta con el terror que nos da al leer algo, al conocer una historia, al saber sobre un tema. El miedo y la muerte generalmente van muy ligados. Muchas de las historias que a nosotros nos provocan esa sensación tienen relación con la muerte. Muchas personas le temen a la muerte, otras tantas piensan que la muerte es la etapa final de la vida. En la literatura conocemos muchas historias donde tratan a la muerte y al miedo de diferentes formas. En este video les voy a hablar sobre algunos cuentos que me provocaron cierta sensación de miedo, de angustia, de escalofríos, y no tanto por el terror que hay en ellos como lo conocemos de fantasmas y espectros y cosas así, sino el miedo interpretado de forma diferente. El primer cuento que me provocó este tipo de sensaciones se llama Panorama desde la terraza, escrito por Mike Marmey. Es un cuento súper corto que viene en un libro que se llama Prohibido a los nerviosos. Este libro me provocó escalofríos, pero no es porque sea un libro de terror y así, sino que una historia tan simple y tan cotidiana sobre una familia, un simple juego de niños, te logra como poner la piel chinita. Y ese es uno de los cuentos que recomiendo si a ustedes no les gusta mucho el terror como a mí y que son súper miedosos. Esos libros te provocan algunas sensaciones así, pero no terminas aterrado. Otro cuento que también viene en este libro es El muchacho que predecía los terremotos. Creo que este es un cuento súper conocido y tampoco es de miedo, pero la historia, el tema del cuento como tal, sí te deja como un poco de escalofríos porque te hace pensar como que en el fin del mundo, y eso es un poco aterrador. Otro libro que leí recientemente que también me provocó miedo, un terror pero diferente, no sé cómo explicarlo, es el libro de La negación. Es de Ricardo Chávez Castañeda. En este libro trata temas muy crudos sobre todo para los niños, y no sé, les voy a dejar una reseña de Alejandra de Sputnik que habla de este libro, y creo que ella es la indicada para darles como todo el panorama general sobre este libro. Pero a mí me provocó eso, me provocó miedo, y sobre todo porque es un miedo que sabes que es real. O sea, este no es un miedo ficticio que te causan a lo mejor los cuentos de Poe, de Lovecraft, o no sé, yo mucho de terror de Stephen King. Este sí es un miedo que es real porque son cosas que sí pasaron y sí han pasado en la vida. Otro de los libros que también he leído como sobre estos temas como medio oscuros es Frankenstein. Este libro me provocó sentimiento. O sea, yo sé que es un gran clásico en su género, Frankenstein, pero a mí me provocó, digamos que siento que el libro va tratando el miedo, pero desde otro punto de vista. Para mí esta historia es como muy entrañable, le tengo mucho sentimiento. Sí hay cosas muy crudas y muy feas, y el miedo, aquí me refiero al miedo a lo desconocido, el miedo de afrontar la realidad, una realidad que no es la tuya pero en la que tienes que vivir, el miedo al rechazo. No sé, este libro es también, podría decir, de miedo, pero desde otro sentido. Mi lectura de ahora es Drácula. También yo tenía una visión muy, muy diferente a Drácula, y ahora que lo estoy leyendo
Creo que lo que más hace Drácula también como uno de los clásicos del género es la atmósfera que se desenvuelve alrededor de la historia. A mí creo que después de esto y después de haber leído otro libro ya de vampiros, creo que de este tipo de libros podría ser que los vampiros sean mis favoritos, y Drácula me está gustando mucho. No me estoy aterrando, que eso me tranquiliza bastante porque yo soy súper miedosa, pero me gusta esta atmósfera que envuelve al libro, y escuchar de fondo mientras leo a Mozart Requiem creo que es algo que deberían de intentarlo, porque te mete en la situación, te mete en la época, te mete en el lugar. Y bueno, estos son algunos de los libros que he leído que me han provocado cierto miedo, pero digamos que el miedo desde otro punto de vista. A mí me gustaría saber cuál es su percepción del miedo y de la muerte, qué es lo que piensan sobre estas dos cosas, y cuál es la historia que han leído, ya sea, no sé, de una leyenda o algún libro que les haya provocado realmente mucho terror. Quiero hacer otro video especial sobre Frankenstein, pero creo que ese será en otra ocasión. Ahora pues esta es como mi versión del miedo, y a mí el miedo sí es algo una sensación muy incómoda para mí. Soy muy miedosa. Ya me prometí leer los cuentos de Lovecraft, ya me compré mi libro y no sé, voy a ir poco a poco a ver hasta dónde aguanto. Y pues ya me gustaría que me dijeran cuál es su historia de terror que más miedo les ha dado, o también si conocen algún libro que no es como tal de miedo, pero que a ustedes les ha provocado esa sensación. Y pues ya, yo soy Lili, nos vemos en el próximo video. Bye.